Son las 8:06 de la mañana. Avanza esta mañana hermosísima en Buenos Días por BPI TV. Miren ese amanecer, ese paisaje tan espectacular, el sol que se ve reflejado en el mar, los veleros. Qué rico paisaje. Con ese paisaje nosotros le damos a ustedes la bienvenida si se van sumando a la transmisión de nuestro espacio. Les saluda Marjorie González y ya está con nosotros mi gemela fantástica, Gabriela Peroso, para poner en perspectiva los temas que son noticia en los países de la región. Gaby, lo volvimos a hacer, bienvenida. Perfecto match de colores. Así que hoy estamos alineadas y nos va a Estamos quedar conectadas. espectacular este segmento. Mira, hay muchos temas sobre la mesa. Me gustaría, si te parece, que iniciáramos con esta iniciativa de Petro de realizar una conferencia internacional para tratar de que se retome nuevamente el diálogo en Venezuela. ¿Qué piensas sobre esta iniciativa? Bueno, hasta los momentos no hay muchos detalles sobre lo que podría ser esta reunión. Se sabe que el presidente Gustavo Petro la conversó directamente con Nicolás Maduro y pareciera que todo está alineado, y así lo han indicado, entre Colombia, Estados Unidos y algunos países de Europa. Obviamente, cualquier iniciativa que trate de destrancar el juego en Venezuela es absolutamente necesario. El tema aquí y la preocupación que han expresado algunos líderes es que esto se convierta en un procedimiento paralelo, que empiece desde cero. Hay la preocupación, recordemos que Gustavo Petro ha sido mucho más suave con el régimen de Nicolás Maduro, necesita Nicolás Maduro para todo ese tema de la paz. Y hay entonces esa preocupación. Sin embargo, López Obrador, que es el otro anfitrión de ese diálogo, tiene posturas igual similares a la de Gustavo Petro y a la de Nicolás Maduro. Justamente señalaban algunos dirigentes que era importante llamar a Noruega, que es justamente ese mediador que ha venido desarrollando todo este tema, pero también hay muchas críticas a ese mediador, porque, por ejemplo, se dieron momentos de chantaje directo, por ejemplo, cuando Carlos Vecchio fue obligado a salirse de ese diálogo porque sencillamente Jorge Rodríguez no lo quería allí. Hubo un tema de chantaje, presos políticos, justamente para presionar que el diálogo se hiciera de una manera específica, y se critica entonces la actuación de Noruega, que permitió que este tipo de cosas sucediera. Sin embargo, ellos han venido llevando todo ese proceso de diálogo. ¿Qué pasa? Tiene mucho tiempo congelado. Ellos firmaron una cosa en donde decían que nada debía ser condicionado, y el régimen de Nicolás Maduro ha condicionado absolutamente todo, independientemente de lo que dicen esos mediadores. No sabemos entonces a ciencia cierta si esto va a traer los resultados esperados, pero quizás esa conferencia internacional donde tienen, por ejemplo, la intención de que vayan todos los cancilleres, el secretario de Estados Unidos o algún subsecretario, es decir, que sea una reunión de muy alto nivel, dedicada 100% a Venezuela, si tiene la participación de Europa, de Estados Unidos, de otros países de América Latina, y ayuda a que, por ejemplo, se den algunas garantías para esas primarias que son ya en octubre, obviamente va a ser bienvenido. Sin embargo, que no caigamos entonces en la trampa de ser inocentes. Una de las cosas que me llama la atención y que estaba analizando, Marjorie, es que si bien el gobierno de Joe Biden aplaudió este llamado de Gustavo Petro y siempre han estado a favor del diálogo, incluso han otorgado varias concesiones específicas al régimen de Nicolás Maduro, también hay un divorcio entre lo que sería la Casa Blanca y el legislativo estadounidense. ¿Por qué? Que me imagino que es uno de los temas que tú tenías apuntado. Está esta ley democracia que justamente fue mencionada por algunos senadores y también congresistas estadounidenses. Aquí hay un tema claro. Normalmente cuando se tenía esa política de máxima presión hubo bastante conexión entre lo que era el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Iban en un mismo, en una misma dirección, tenían un plan específico. Ese plan al final no llegó a los resultados finales esperados, pero se lograron cosas importantes como el reconocimiento de más de 60 países, y yo creo que se internacionalizara realmente esa crisis
de los venezolanos, esos 7 millones de migrantes, que el mundo entero entendieran lo profundo y grave de lo que ocurría en nuestra nación. Sin embargo, ahora tanto la Casa Blanca como algunos legisladores demócratas aseguran que ellos no quieren seguir con esa política de máxima presión. Leíamos, y voy a tratar de leerlas textualmente, algunas declaraciones que daba Gregory Merck, que es uno de los representantes en el Parlamento para todo el tema de lo que tiene que ver con Cuba, Nicaragua y Venezuela, y él aseguraba que no quieren que pase lo que pasó, por ejemplo, con Cuba, que tanta presión y tantas sanciones terminen provocando que el régimen se quede aún más y que cuando se toca este tipo de políticas, obviamente tiene una incidencia negativa. Aquí hay como dos leyes en paralelo. Está esa ley democracia que ha sido impulsada por senadores como Marco Rubio, Rick Scott y adicionalmente también una impulsada en el Congreso, en la Cámara Baja estadounidense, por María Elvira Salazar, porque hay una preocupación cierta, como Joe Biden quiere alivianar un poco el tema de las tensiones o de las sanciones duras contra Venezuela y Cuba, hay una preocupación real de que Cuba sea sacada de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Eso sería muy grave porque ellos continúan participando de ese terrorismo internacional. María Elvira Salazar lo decía, ella aseguraba que Cuba sigue financiando a grupos terroristas extranjeros como el ELN, que acaba de asesinar a funcionarios colombianos el día de ayer, también financia el régimen de Nicolás Maduro y da refugio a terroristas. Sin embargo, como te decía, algunos legisladores como Gregory Merck declara que estas leyes de democracia no son un criterio que deba permanecer y que indirectamente se interponen en el camino del tipo de cambio que todos queremos que suceda en la isla. Entonces, esta propuesta de Gustavo Petro va a ser respaldada por la administración de Joe Biden, pero no necesariamente va a contar con el respaldo de algunos legisladores republicanos e incluso algunos demócratas que se han enfrentado duramente a bajar esas sanciones. Entonces hay como una especie de divorcio, no se compagina esa política y pareciera que no hay una sola estructura. No sabemos cuál va a ser la posición del Departamento de Estado, obviamente tiene que estar alineada en la Casa Blanca y se espera entonces que altos funcionarios de Estados Unidos acudan a esta reunión, pero no sabemos si llegarán a buen puerto. Veíamos un comunicado emitido por la Plataforma Unitaria en Venezuela que señalaban que ellos tenían la disposición, como siempre la han tenido, para hablar de los temas que le competen a la administración de Maduro con la oposición venezolana. Y también conocíamos algunas reacciones de algunos políticos en Colombia que han estado en contra o que tienen cierto temor sobre la motivación real del presidente Petro, porque asegura que esto puede ser una especie de show para que la administración de Maduro gane tiempo, como lo que ocurrió en México. ¿Qué piensas tú sobre estas diferentes reacciones que ha generado la propuesta de Petro? Claro, es que esto podría volver al punto cero. Ya hemos visto todo tipo de reuniones para ese diálogo con Venezuela y eso lo único que le ha dado es tiempo a Nicolás Maduro de que no lo sancionen más, de que haya esa tregua, pero mientras está esa tregua no se dan las garantías democráticas necesarias para esas elecciones libres. Entonces, la plataforma unitaria señalaba precisamente eso. Recuerda que ya tienes un proceso instaurado en México que ya en teoría ha alcanzado ciertos acuerdos. ¿Por qué volver a cero en este nuevo llamado internacional? También los colombianos tienen la preocupación porque Gustavo Petro ha querido impulsar ese tema de el diálogo con Venezuela para hacerse esa imagen de paz. Recordemos que el anterior presidente de Colombia, no Duque, sino Juan Manuel Santos, se ganó ese premio Nobel de la Paz, todo ese tema de la negociación y de ese plan de paz total que queda anulado con ataques como el del ELN. Yo creo que no se puede hacer ningún tipo de negociación con organizaciones guerrilleras y criminales.
Y está esa preocupación porque Venezuela es el punto perfecto para esa negociación con el ELN que hace vida en nuestro país, ese lavarle la cara a ambos presidentes. Si se trata de lavarle la cara a ambos presidentes, Marjorie, ¿de qué estaríamos hablando? Vamos a tener elecciones libres y justas. Tenemos la garantía de que en esas primarias participen los opositores que realmente la gente quiere escoger, o van a ser a este lo inhabilito, a este no, todo a imagen y semejanza del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, esas preocupaciones existen y nada cambia dentro del proceso. Es por eso entonces que tenemos que estar muy alertas. Había otra información y con esta no la teníamos ciertamente programada, pero me llamaba muchísimo la atención. Esta semana se dio un informe de control ciudadano que habla que algo que no nos sorprende, pero sí preocupa. Y es que Venezuela sigue batiendo el récord de mayor número de militares en el gabinete ejecutivo. Es decir, es la nación de América con más militares en el poder en los cargos más estratégicos. Más del 42% de los funcionarios que están en ese círculo cerrado de Nicolás Maduro son militares. Y obviamente lo hacen desde las posiciones más ventajosas. Siempre el tema de que los militares estén inmiscuidos en política les da un poderío ilimitado y adicionalmente blinda a Nicolás Maduro. Recordemos que con este tema de la lucha contra la corrupción y veíamos cómo incluso el canal del Estado los colocaba con algunas bragas naranja, que me llamaba mucho la atención, casi que como el sistema estadounidense, poniéndolos y sometiéndolos al escarnio público. Tomo una de las frases que siempre dicen los cubanos, que la revolución se come a sus hijos. En este caso, la dictadura venezolana se come a sus propios hijos, porque esta gente estuvo durante años sirviendo al régimen de Nicolás Maduro. Con esa salida se dieron más nombramientos y todos militares en sectores como justamente el tema de obras públicas, petróleo, agricultura, relaciones interiores. Es decir, está Nicolás Maduro blindado, hace las elecciones a su imagen y semejanza, y por ejemplo veíamos como decía ayer Nicolás Maduro, que debíamos explorar nuestra visión exportadora, que nosotros tenemos que convertirnos en un país exportador. Y yo me quería tomar la molestia de buscar la cifra de expropiaciones que se han dado en Venezuela. Desde 2002 al 2012 se expropiaron 1.168 empresas, empresas justamente agrícolas, de producción de alimentos, de construcción, en el área comercial, en el área de petróleo. ¿Cómo Nicolás Maduro nos puede hablar de una mentalidad exportadora si destruyó todo el piso capitalista de nuestra nación? Entonces, frente a esto estamos, un presidente que miente sobre, no sé, millones de litros diarios que se producen de leche cuando no podemos ni siquiera darle lo básico y necesario a nuestros hijos dentro de Venezuela, y que habla de esa visión exportadora que ahora tenemos que tener, hace esta cruzada anticorrupción y coloca justamente ante el escarnio público a un grupo de funcionarios que seguramente estaban inmersos en corrupción, pero el otro lado está exactamente en lo mismo. Él está lavándose la cara, Gustavo Petro lo puede ayudar mucho a lavarse la cara. Ojalá que Estados Unidos no sea tan inocente en comerse este cuento, porque él sigue allí mintiéndole al mundo sin mayores contratiempos. Justamente sobre este tema quiero hablar. Es un tema delicado, pero me gustaría conocer tu opinión como periodista. Analistas políticos han dicho que Nicolás Maduro se ha lavado la cara con este destape de hechos presuntamente de corrupción, pero dice que esos grandes funcionarios, esas grandes cabezas no están tras las rejas. Entonces quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo ha trascendido esta noticia y cómo ha sido asumida por el mundo. Sí, Marjorie, yo, por ejemplo, vi esas transmisiones que ha hecho esta semana el canal del Estado y la utilización de las palabras. Aquí pagará, caiga, quien sea en esta cruzada de corrupción. Y al final, cuando tú tienes ese discurso sólido dentro del país, donde adicionalmente comunicacionalmente sabes muy bien manejar a las agencias de noticias, a los medios internacionales, al final
¿Cuál es la historia que todo el mundo cuenta? Nicolás Maduro está en una cruzada anticorrupción para recuperar 3.000 millones de dólares que habían sido arrebatados al pueblo venezolano. Al final, los medios de comunicación pueden poner uno que otro analista, pero al final el lead de la noticia, ese encabezado general, es exactamente el mismo. Es un Nicolás Maduro que justamente habla de justicia a favor de su pueblo y de que paguen quienes se han robado el dinero. 3.000 millones de dólares es nada. Eso es un caramelo para esta revolución que tiene 20 años haciéndose con el dinero de todos los venezolanos, que destruyó no solamente esas empresas privadas, sino también las empresas públicas. Y hay que entender que aquí no hubo una revelación, que alguien hizo una investigación periodística o un ciudadano se dio cuenta que Tarek El Aissami y sus allegados estaban haciendo algo y ellos se vieron obligados a actuar. Desde el día cero, ellos se vieron obligados a actuar. Y en ese canal del Estado justamente decían, Nicolás Maduro ha tomado la decisión porque es una decisión tomada por la revolución. No es que consiguieron la corrupción y no nos habíamos dado cuenta, hay que meter presa a esta gente. Eso lo tenemos que entender de esa manera y obviamente se está lavando la cara para esas posibles elecciones y pintándose bien ante la Corte Penal Internacional, ante los europeos que tienen una guerra con Ucrania, tienen un tema con la energía, los precios, la inflación, tienen mil temas a los que obviamente su atención está centrada. Y Europa tratando de ganar algo para Venezuela, aliviar un poquito el dolor de los venezolanos, seguramente se viene a esa cumbre internacional convocada por Gustavo Petro y podría ser el escenario perfecto para que Nicolás Maduro tenga 6 años absolutos de legitimidad, porque ahorita tiene relaciones pero no es legítimo y lo siguen persiguiendo, tratar de evitar esa orden de captura, recordemos que ya a Vladimir Putin le dictaron una, en el caso de Venezuela no creo que sea tan pronto, pero ojalá que la Corte Penal Internacional pueda reaccionar a tiempo y con todas esas cruzadas obviamente le lavas la cara. En este caso es corrupción, podría ser exactamente lo mismo en materia de derechos humanos para que la Corte Penal diga, oye, si estás investigando, vamos a frenarlo. Esto es un gran pote de humo que le lava la cara a Nicolás Maduro y obviamente yo entiendo que si todos los diplomáticos que están interesados en dar libertad a Venezuela se reúnen, eso siempre lo voy a aplaudir y va a ser absolutamente necesario y ojalá le demos la mejor de las coberturas, pero sin ser inocentes y sin dejarnos atrapar por la retórica de Nicolás Maduro. Ya para cerrar, Gaby, porque se nos acaba el tiempo, tu análisis sobre lo ocurrido en Ciudad Juárez. Bueno, una cosa muy lamentable, de hecho veíamos cómo el presidente de México prácticamente mentía al país, culpaba a esos migrantes de que bueno, y que además eso había sido un centro de refugio. Lo cierto es que ellos estaban encerrados, era como un centro de detención que pertenecía al Estado mexicano, eso hay que tomarlo en cuenta. Ya hemos visto que hay algunas reacciones, se dice que se van a dar al menos 4 órdenes de captura, habían cámaras en donde se veía claramente que habían funcionarios que podían rescatar a esas personas. Hay quienes aseguran que esto ha ocurrido en el pasado. Migrantes prenden fuego. Al parecer ni siquiera era que querían ser libres, es que querían agua. Imagínate las condiciones en las que estaban todos esos migrantes y nuestros hermanos venezolanos. Prendieron fuego y la reacción tanto de una empresa privada como funcionarios públicos que formaban parte del resguardo de este recinto, no reaccionaron o no quisieron reaccionar. Y lamentablemente se da esta muerte, las personas murieron, imagínate, asfixiadas por el humo, un sitio completamente cerrado, y esto nuevamente coloca en la escena internacional la vulnerabilidad de todos esos migrantes que siguen desesperados, tratando de buscar una vida mejor, que se quedan en el camino entre Panamá, entre Colombia, yendo camino a México, y eso es muy lamentable. Se dio una reunión para interpelar, y eso ocurre bastante aquí, a Alejandro Mayorkas, que es la máxima figura de Homeland Security, el que se debe encargar de vigilar la frontera con Estados Unidos, y los señalamientos iban en ese orden.
que el mensaje que se ha dado a los migrantes es que pueden hacer vida acá, que pueden entrar, que si piden asilo político lo pueden lograr, y esto ha generado más migración y más vulnerabilidad, en donde muchos migrantes mueren en camino, mueren en ese río Bravo, y están expuestos a todo tipo de peligros, violaciones, tráfico humano. El negocio de tráfico humano y de drogas asciende a más de 13.000 millones de dólares. Imagínate tú, Marjorie. Y eso está pasando en la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces es muy preocupante. Adicionalmente, muchos funcionarios mexicanos son parte de esa corrupción, se aprovechan de esos ciudadanos, los policías, los militares, los extorsionan. Es una realidad muy dura y ojalá que estas dos naciones las puedan atender, y también los venezolanos entendamos que hay un paro humanitario, hay una vía legal cómo lograr llegar aquí a Estados Unidos. La mayoría de los venezolanos, es más, todos los venezolanos, así lo han expresado las autoridades, son devueltos directamente utilizando el título 42, porque ahora hay un paro humanitario. Así que, por favor, busquen un sponsor, no es imposible. Hay muchas probabilidades de que alguien aquí en Estados Unidos lo pueda asistir y usted pueda llegar por la puerta grande a Estados Unidos con papeles. Este país no es nada fácil viviendo ilegal. Así que vamos a estar muy atentos y que por favor no hagan este tránsito terrible que justamente cobró la vida de más de 20 venezolanos en este incendio. Sí, así es, Gaby. Justamente hablando con un periodista mexicano, nos decía que Ciudad Juárez es denominada como un cementerio de migrantes porque allí quedaban esos sueños de llegar a Estados Unidos, producto de todos estos peligros a los cuales se exponían. Gracias por este análisis el día de hoy sobre todos estos temas que son noticia en los países de nuestra región. Un abrazo para ti, feliz día. Feliz día, Marjorie. Y una cosita que se me escapó, esos migrantes, los que sobrevivieron, al parecer van a poder tener papeles aquí en Estados Unidos. Ojalá sea así. Gracias. Dios quiere que sea así. Gracias, Gaby, por esta información. Hacemos una breve pausa, ustedes no se parten. Al regreso tenemos mucho más para analizar el día de hoy. Esto es Buenos Días por BPI TV.